Muy buenas tardes, somos estudiantes del área de tecnología en gestión comercial y financiera. Mi nombre es Alex Rodríguez y estoy con mi compañero Lady Juliet Borges Perilla en el área de auditoría financiera. Vamos a tratar dos puntos donde el primero es cuándo se produce un riesgo. Un riesgo se produce cuando existe una incertidumbre sobre los resultados de una acción, decisión o evento. En el ámbito empresarial, surge cuando los objetivos planificados pueden verse afectados por factores internos como errores humanos, falla en procesos o tecnología, o externos como cambios en el mercado, regulaciones o crisis económicas. En otras palabras, el riesgo aparece cada vez que no se puede garantizar con certeza que los resultados serán los esperados, y esa diferencia potencial puede generar pérdidas o impactos negativos. ¿Qué han hecho las empresas para protegerse contra los riesgos operativos y otros? Las empresas han adoptado diversas estrategias para protegerse de los riesgos operativos y otros, como un sistema de gestión de riesgo que incluye los controles internos, auditorías periódicas, planes de continuidad del negocio y políticas de seguridad. Además, se han invertido en tecnología para monitorear procesos en tiempo real y reducir o mitigar errores. En muchos casos también recurren a transferir riesgos mediante seguros, alianzas estratégicas o tercerización de actividades críticas. Todo esto busca anticipar posibles fallas, minimizar su impacto y garantizar que la organización pueda seguir funcionando incluso en situaciones adversas. Los riesgos de gestión se clasifican principalmente en tres categorías. Están los riesgos estratégicos y del negocio, riesgos financieros y riesgos generales o de apoyo. El riesgo político o de país, que es la inflación o evolución interna o de países vecinos, guerrilla, narcotráfico, terrorismo, recesión o impuestos. El riesgo de crédito, tasas de intereses altas, desconfianza en el mercado, regulaciones estrictas, falsificación de documentos y corrupción en general. Hay riesgos de imagen como función de reestructuración y manejo del cambio. Riesgo competitivo, que es la calidad, precio, distribución, servicio, productos sustitutos o competidores potenciales. Riesgo regulatorio, son los impuestos, aranceles de aduana, restricciones y control de precios. Tenemos también riesgos de operación que manejan los proveedores, la calidad, la liquidez de producción, maquinaria, especialización de la mano de obra, convertibilidad, fraudes, etcétera. Tenemos el riesgo de liquidez, que también están las financiaciones, los excesos de activos improductivos, stocks exagerados, poco apoyo financiero de sus dueños, inversiones inoficiosas con disponibilidad a largo plazo. Riesgo de desastres naturales como incendios, terremotos, huracanes, inundaciones, etcétera. Riesgos fiduciarios son los riesgos que se atribuyen a las inversiones a la baja, patrimonios autónomos inadecuados, comisiones onerosas, poca gestión de fiduciaria. Riesgo interbancario, intervención del gobierno, desencajes, colocaciones a largo plazo y captaciones a corto plazo, gestiones inescrupulosas. Riesgo de intervención estatal por desencajes, colocaciones sin análisis suficientes o también por corrupción. Los riesgos financieros se clasifican de la siguiente manera, como riesgos de interés, que son los relacionados con la volatilidad de las tasas de interés. Tenemos un riesgo cambiario o de convertibilidad, que está relacionado con la evolución o revaluación de la moneda nacional con el dólar, otras monedas y ahora con el euro. También tenemos riesgo del negocio, que son los que se generan por producto de la actividad que se realizan en estas entidades, tales como el riesgo de mercadeo, riesgo operativo, operaciones bancarias, fraudes y falta de control de procedimientos, los problemas ocasionados por causas externas como terremotos, incendios, entre otros, o riesgos legales. Tenemos riesgos financieros, que son aquellos que se pactan, por ejemplo, si tiene una hipoteca, se comparte el riesgo con el dueño de la casa, él fija una cuota inicial mientras se le presta el dinero. Esos son riesgos que se miden si se quiere asumirlos o no, y que requiere hacer por ellos. Entre esos están el riesgo crediticio, el cual es el más difícil de medir, el riesgo de liquidez o de tesorería y el riesgo de mercado. Riesgo crediticio. El factor más importante que se mide es la frecuencia esperada del no pago. Se tiene dos teorías en el mundo funcionario para analizarlo.
mediante las cuales puede decidir si se presta o no, y la otra son las metodologías continuas, que tienen en cuenta la frecuencia esperada de no pago o otros factores adicionales que monitorean el crédito durante toda su vida. En el riesgo de mercado, que son aquellas pérdidas que se tienen cuando cambian las tasas de interés, cuando se cae la bolsa de valores, porque las acciones ya no valen lo mismo. Los factores de mercado son tasas, monedas y precios. ¿Qué se entiende en el sector financiero como riesgos de negocio? Estos riesgos se consideran porque son aquellos que afectan la capacidad de la entidad financiera para generar ingresos de manera sostenible. Incluye la pérdida de clientes, la entrada de nuevos competidores, cambios regulatorios que limitan operaciones, crisis económicas que reducen la demanda de crédito o incluso la pérdida de confianza en la institución. Estos riesgos son los que impactan directamente la viabilidad del modelo de negocio. El riesgo de mercado es la posibilidad de sufrir pérdidas debido a fluctuaciones en variables externas como tasas de interés, tipos de cambio y precios de acciones. Por ejemplo, si una empresa tiene una inversión en dólares y la moneda se evalúa frente al peso colombiano, se genera un impacto negativo en su valor. Este riesgo es especialmente relevante en sectores financieros y de inversión. ¿Qué es la gerencia integral de riesgos? Es un enfoque sistemático y coordinado que busca identificar y medir, controlar y monitorear todos los riesgos de la organización. No se limita a un solo área específica, sino que abarca riesgos operativos, financieros, estratégicos y legales, alineando su gestión con los objetivos estratégicos de su empresa. Su propósito es asegurar la sostenibilidad del negocio. Su propósito es asegurar el negocio, proteger los activos y generar confianza en los inversionistas, clientes y reguladores. Sigue mi compañera Lady con el área y proceso auditado. Que este es para allá el punto número 2. El aura auditada es la coordinación operativa. Esta área es el corazón de la ejecución en la empresa, ya que es la que se encarga de transformar las solicitudes de los clientes en tareas concretas para los asesores. La auditoría se centró específicamente en sus subprocesos de asignación de tareas, flujos de comunicación interna, gestión de tiempos de respuesta y supervisión de desempeño. Se eligió esta área porque aunque la empresa creció, la operatividad es la que se está mostrando los signos de fatiga y falta de control. Los hallazgos más relevantes eh, fueron tres, en el cual el primero, el uso ineficiente de herramientas y comunicación, principalmente hallazgo de la dependencia excesiva de WhatsApp y notas físicas para la asignación de tareas en lugar de utilizar el software disponible. Esto genera confusión, pérdida de información y duplicidad de trabajo. Está en incumplimiento de estándares de tiempo y falta de seguimiento. Los tiempos de respuesta a clientes nuevos exceden significativamente el estándar interno establecido y no existe un registro formal de las solicitudes demoradas ni de las causas de estos retrasos. Para el tercer hallazgo fue la falta de formalización y evaluación. Se evidencia que la falta de un manual de funciones actualizado para los coordinadores, lo que provoca cruces de responsabilidades. Además, no se ha realizado una evaluación formal del desempeño del personal es más de un año, incumpliendo recomendaciones previas. Las recomendaciones que se utilizaron fue implementación obligatoria del CRM, establece el uso obligatorio del software para la asignación y seguimiento de tareas, capacitar al personal en un uso efectivo y garantizar que todos los datos relevantes se registren en el sistema para mejorar la trazabilidad y la gestión de la información. Está la revisión y optimización de tiempos de respuestas, analizar las causas de los retrasos en los tiempos de respuesta a los clientes nuevos y establecer un proceso formal para el registro y seguimiento de las solicitudes demoradas, ajustar los procesos internos para cumplir con el estándar de 2 días hábiles y comunicar claramente los tiempos de respuestas a los clientes. Está la actualización de manuales y evaluación del desempeño, actualizar el manual de funciones de las coordinadores para definir claramente las responsabilidades y evitar cruces, implementar un sistema de evaluación formal de desempeño del personal basado en indicadores clave de rendimiento y realizar evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y reconocer el buen desempeño.
Para la planificación del trabajo y detección de los hallazgos, la auditoría permitió detectar estos hallazgos mediante una combinación de métodos. El primer método fue la revisión de documentos. Se examinaron los procesos de documentos, aunque la falta de un manual actualizado ya indicaba un problema. En las entrevistas con los coordinadores revelaron la falta de claridad en las responsabilidades y la ineficiencia de los métodos de comunicación. Indicadores internos, la revisión de los tiempos de respuesta y la falta de registros formales evidenciaron el incumplimiento de los estándares internos. Observaciones de campo, fue directa de cómo se asignaban las tareas, confirmó el uso predominante del WhatsApp y las notas físicas en el lugar. La combinación de estos métodos permitió obtener una visión completa de la situación y detectar las áreas problemáticas que requerían atención. Gracias.